Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los cimientos más profundos de la cultura occidental. Estamos hablando del Corpus Hippocraticum, el conjunto de tratados que, bajo la firma de Hipócrates, van a marcar el nacimiento de la medicina racional y de una ética propia de la medicina. Veremos cómo nace esta medicina más contemporánea, que se aleja de lo ritual, de lo espiritual, porque nace con un espíritu de observación, con un espíritu racional alejado del ritual. Me acompañan a recorrer el nacimiento de la medicina racional y de los tratamientos hipocráticos. Partiremos hablando de la figura histórica de Hipócrates, este médico que en teoría nació alrededor del 460 a.C. en la isla de Kos, que se atribuían ser herederos por linaje del dios Asclepios. Por lo tanto, venía de una familia que ejercía de sacerdotes, pero también de curanderos. Esta pertenencia de Hipócrates a una genealogía de médicos no es casual y no es simplemente anecdótica. Le da una forma de entender el mundo y además una forma de entender la enfermedad. Como la familia de Asclepio decía descender del dios griego de la medicina, desde pequeño a nuestro autor se le fue enseñando la tradición mágica, ritual y de sanación que el dios Asclepios proponía. Las fuentes antiguas coinciden en ubicarlo temporalmente, como les comentaba, en el siglo V, al mismo tiempo de otras figuras tan importantes como Sócrates, Demócrito o Eurípides. Claro, este siglo V es de una efervescencia cultural muy interesante. Va a marcar el paso del mitos, ¿no?, del mito, al logos, es decir, a la palabra y a lo racional. Ese cambio de la cultura griega que nos va a sacar de un mundo más mágico, religioso, pero también más desde una perspectiva sacerdotal dominada por la tradición, va a dar paso a una forma diferente de encarnar la realidad. La lectura que se hace de la realidad no va a ser desde lo religioso, va a ser desde lo racional, desde el logos. Por lo tanto, la enfermedad va a dejar de ser entendida como castigo divino y va a ser concebida como un desequilibrio de las fuerzas interiores que tiene el ser humano. Y por lo tanto, y esto es lo interesante, susceptible de un análisis racional. El cambio paradigmático en la medicina de Hipócrates se va a dar en la idea presocrática de la teoría de los 4 elementos que todos conocemos: tierra, fuego, aire y agua. Porque van a proporcionar un marco conceptual para que Hipócrates crease toda su teoría médica. Esta teoría de los 4 elementos en realidad se va a afirmar concretamente para razones médicas en los famosos 4 humores, que hasta hace muy poco históricamente nos acompañó en Occidente. Más de 2000 años en Occidente se leyó esta teoría como una verdad científica. Según esta concepción, el cuerpo del ser humano está compuesto por 4 humores principales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno de estos humores va a estar asociado a una cualidad: calor, frío, sequedad y también humedad. Por supuesto, en relación con los 4 elementos. Estos humores permiten relacionar las características de la enfermedad con las 4 estaciones, con los 4 puntos cardinales, con los 4 temperamentos psicológicos, con distintas hierbas medicinales que estaban ordenadas según los elementos. Por lo tanto, la enfermedad era una discrasia, es decir, un desequilibrio de estos 4 humores, y la labor del médico era llevar el equilibrio de estos 4 humores, es decir, la eucrasia. Lo interesante de esto es que no solamente la idea de Hipócrates era caracterizar la enfermedad, sino que permitía desarrollar diferentes tratamientos para llevar este supuesto equilibrio de los humores al cuerpo. A través de dieta, ejercicios, purgantes y otros procedimientos médicos, Hipócrates pretendía llevar esta eucrasia a los cuerpos de los enfermos. La tradición histórica de Hipócrates nos presenta a este médico como un médico viajero. Recorre desde Tesalia hasta Tracia e incluso hasta la corte de Macedonia. Y aunque estos desplazamientos no se pueden verificar por razones históricas, sí habla de una concepción diferente del médico que sale de la pequeña isla de Kos, donde solamente era conocido, y se vuelve un médico universal. Es decir, que da respuesta no solo a los pequeños problemas de su vecindad, sino es capaz de dar respuesta a las enfermedades del gran mundo. Además, uno de los elementos importantes, lo tengo anotado acá para no olvidarlo, es el famoso método hipocrático al tratar la enfermedad. En primer lugar, y tal vez una de las cosas más novedosas, era la anamnesis, es decir, el historial clínico del paciente, que incluía un amplio interrogatorio donde se le preguntaba sobre sus hábitos alimenticios, su entorno y la evolución de los síntomas que presenta su enfermedad. Esto es muy bonito porque reconoce algo que para nosotros es bastante obvio, pero en la época no era tan así, que el paciente
paciente es la primera fuente para entender la enfermedad que tiene. En segundo lugar, la observación sistemática de los signos propios de la enfermedad. Y se va a comenzar a registrar estos síntomas con una precisión que diríamos ahora casi científica, ¿no? Esta práctica le permitió a Hipócrates acumular un montón de datos que le van a permitir en un futuro poder hacer diagnósticos mucho más rápidos, más certeros y afinar los tratamientos que proponía a sus pacientes. En tercer lugar, el momento de las crisis, es decir, esos momentos decisivos donde la enfermedad manifiesta esos picos donde su influencia va a ser decisiva en el cuerpo. En cuarto lugar, y tal vez el más decisivo y el más revolucionario en la idea hipocrática, es la vis medicatrix naturae, es decir, el poder inherente de la naturaleza para sanar. Los médicos hipocráticos reconocían que el cuerpo tenía las habilidades necesarias para autosanarse, sobre todo si se gestionaba desde el punto de vista natural. La idea es que el médico ayuda al proceso y, lo más importante, no lo estorba. Es una actitud terapéutica más bien conservadora que prioriza el régimen, la dieta y el estilo de vida antes de intervenciones agresivas en el cuerpo del paciente. Por último, les quiero contar que a Hipócrates se le atribuye una longevidad muy inusual en la época. Ahora, sí es cierto que podría llegar a más de los 90 años, hacia el 370 a.C., porque, bueno, según su propia idea de la salud, pues hacía ejercicio, pues comía muy sano y muy liviano, trabajaba a las horas justas y puede ser posible que un médico de estas características haya tenido una vida extraordinariamente larga. Aunque, si no es así, seguramente es un símbolo para entender que los procedimientos hipocráticos surtían efecto, incluso en su propio creador. Por último, más allá de la concepción solamente biologicista, es interesante también entender la figura de Hipócrates como un moralista o un filósofo, porque va a encarnar el ideal ético del médico que ha durado durante siglos. El famoso juramento hipocrático que viene en esta selección hecha por García Gual va a resonar aún ahora en la ética contemporánea médica. Y la idea fundamental es aplicar los tratamientos médicos necesarios para conservar la vida y nunca para terminarla. Hay un principio ético, por lo tanto, siempre de prudencia a la hora de administrar medicina y tratamientos hacia el paciente. Siento que la biografía de Hipócrates no debe entenderse, y es natural en estos personajes históricos de tanto peso, no solo como la biografía de una sola persona, sino el resultado de un conjunto, de un ideal. Incluso los textos hipocráticos es muy poco probable, la filología lo ha demostrado así, que sea escrita por un solo autor. Lo más probable es que sea una colección de textos que se han recopilado a lo largo de casi 100 años. Pero lo interesante tiene que ver con el espíritu que está detrás, precisamente en este famoso siglo V, donde cambia el mitos por el logos y donde la racionalidad va a dejar, se va a hacer espacio en una cultura todavía muy arraigada en prácticas religioso-mágicas. Recordemos que la figura de Hipócrates se va a conservar como uno de esas grandes figuras históricas, incluso después se va a reconsolidar, por decirlo así, con la llegada de Galeno, el siglo II después de Cristo, que va a escribir varios tratados explicando, refutando y sobre todo aupando a la figura de Hipócrates y sus tratados. A través de la síntesis galénica vamos a ver cómo este pensamiento hipocrático se va a transmitir en la cultura del Bizancio, en la cultura árabe y por lo tanto a la Europa medieval, y que va a entrar de rondón en la era moderna hasta el barroco o incluso después hasta casi el neoclasicismo. En una era contemporánea altamente tecnológica y especializada, la idea de una medicina racional y ética no deja de ser interesante, y vamos a revisar qué nos presenta estos tratados que están aquí, que son breves, son muy interesantes y que en esta edición de Gual están preñados de notas que van a explicar bastante bien el texto. Hablemos, por lo tanto, de los tratados hipocráticos. Es uno de los conjuntos de textos más influyentes en la historia de la medicina occidental. Evidentemente, como les comentaba antes, lejos de ser una obra unitaria escrita por un solo autor, se trata más bien de una colección de alrededor de 77 tratados escritos en el siglo V a IV antes de Cristo. Escritos todos en dialecto jónico y, claro, todos atribuidos para darle autoridad a Hipócrates. En la Biblioteca Gredos, en el volumen 19, vamos a encontrar de todo el Corpus Hippocraticum solo estos tratados que les voy a leer: el juramento, sobre la ciencia médica, sobre la medicina antigua, sobre la enfermedad sagrada, el pronóstico, sobre los aires, aguas y lugares, sobre la dieta, las enfermedades agudas y sobre la dieta. Como les comentaba, la introducción general va a estar a cargo de Carlos García Gual, este importante profesor de literatura clásica, y la traducción en notas va a ser realizada por varios profesores, entre ellos Gual,
pero también está Lara Nava, López Ferrer y Cabellos Álvarez. Quiero contarles que uno de los rasgos más importantes del Corpus Hermeticum es esa elevación de la racionalidad sobre la tradición o sobre la mirada mágico-religiosa. Este proyecto se va a manifestar de manera explícita en el tratado sobre la ciencia médica y sobre la medicina antigua, donde el autor explica que la verdadera ciencia médica no puede ser solo por la tradición, sino que debe ser la experiencia acumulada de la práctica médica la que va a arrojar cuáles son los indicios de las enfermedades y los tratamientos. Por lo tanto, estos textos van a rechazar de frentón la idea de los tratamientos y las enfermedades arbitrarias o que se van a manifestar por un agüero o por una intuición del sacerdote, sino que en general va a explicar toda enfermedad como un desequilibrio que tiene que ver con la dieta, con el ejercicio, con el lugar, porque el lugar puede ser que te enferme por el clima o por alguna razón externa, y que la función del médico, por lo tanto, es descubrir de dónde proviene ese desequilibrio para proponerte las acciones contrarias que van a, en teoría, llevar equilibrio a tu cuerpo y, por lo tanto, salud. Es también interesante como el corpus va a manifestar que algo que para nosotros tal vez es muy alejado, que es la falta de lenguaje para denominar las enfermedades y los síntomas. El lenguaje médico tiene que ser muy preciso y muy claro y que no quepa duda de lo que está refiriéndose. Por lo tanto, lo que propone Hipócrates es tener mucho cuidado a la hora de señalar para ser flexible pero al mismo tiempo puntual en lo que se está describiendo. La voluntad de diferenciar la práctica religiosa de la médica va a llegar a su punto más señalado en el tratado sobre la enfermedad sagrada. Tratado que va a estar dedicado a explicar la epilepsia. Frente a la creencia clásica que la epilepsia era de origen divino, Hipócrates plantea que tiene un origen biológico y va a localizar las causas en el cerebro y en el desequilibrio de los humores propios del cuerpo del paciente. El texto no solamente va a condenar las prácticas charlatanas de algunos sacerdotes, sino que va a explicar claramente que no hay necesidad de recurrir a una explicación sobrenatural sobre la naturaleza para explicar esta enfermedad, sino que se da precisamente por razones naturales y que por lo tanto se puede ayudar al paciente a buscar el equilibrio. El tratado llamado El Pronóstico también es muy interesante porque es uno de los tratados más influyentes del Corpus Hippocraticum, porque observa que una de las competencias propias del médico es entender la enfermedad, entender cuándo van a venir las crisis y qué se puede esperar de esos síntomas y cómo la enfermedad se va a desarrollar. El texto va a describir de manera muy minuciosa los rasgos de las enfermedades, cómo se van manifestando, desde el aspecto del rostro, la postura del cuerpo, los pequeños cambios en los sueños, van a ser pistas que van a entregar a un médico avesado las señales de que la enfermedad está evolucionando, retrocediendo. Por lo tanto, se espera que el médico sea un estupendo lector, un lector de síntomas. La dimensión ecológica incluso va a estar sobre aire, agua y lugares, donde se va a hablar que las distintas estaciones, la calidad de agua y el lugar, en fin, son capaces de enfermar o de sanar el cuerpo del paciente. Ni les cuento de la importancia de la dieta. Aquí hay dos tratados precisamente que van a hablar de ello, sobre la dieta, uno, y el otro sobre la dieta en las enfermedades agudas. La importancia de la dieta y del ejercicio para Hipócrates es fundamental a la hora de restablecer el cuerpo. Y aposta he dejado el primer texto con el que abre esta edición, pero yo lo dejo al último para comentar, que es el juramento. Aunque es de carácter nominativo y no es técnico propiamente tal, sí ocupa un lugar central dentro del corpus porque habla de una nueva ética y una nueva moral del médico. La obligación de no dañar al paciente y la delimitación estricta de las labores del médico, delineando su campo de acción, buscan que el médico tenga cierto derecho pero también ciertos deberes frente al paciente. Es interesante porque no es un cuerpo unitario, cerrado, muchas veces entre ellos se discute o no están de acuerdo en algunos diagnósticos o en algunos tratamientos. De todas maneras, creo que es un texto revolucionario y que, aunque no es de literatura, y este canal se dedica principalmente a libros de literatura, novelas, poesía, teatro, creo que en el panorama clásico es interesante observar cómo nacen este tipo de textos que son tan influyentes en la literatura griega, en su teatro, en su cultura, y que después va a recoger la cultura romana y, por supuesto, acá precisamente con este Galeno, la cultura del Bizancio, la cultura árabe y la Edad Media. El trabajo de Hipócrates no solamente va a ser un tratado fundacional de la medicina, sino que además tiene que ver con una forma diferente de mirar al ser humano y a sus accidentes. No todo está ordenado por los dioses, no todo está ordenado por las fuerzas superiores, sino que el ser humano tiene el deber de mantener el equilibrio en los humores de su cuerpo para mantener la salud. Y si no es así,
hay profesionales que te van a ayudar a volver a ese sistema equilibrado para poder desarrollar tus acciones sin estar enfermo. Esto va a marcar de manera decisiva el entendimiento de la biología y de la medicina en Occidente. No quiero cerrar este breve video sin comentarles que la lectura de este texto ha sido un poco a trancas y barrancas. Evidentemente no es un texto literario que te va a apasionar, te va a volver loco. Oh, por Dios, qué entretenidos son los textos hipocráticos, porque no es así, para qué les voy a mentir, pero no dejan de ser muy curiosos. A mí me llamaban la atención. Miren, me ha gustado muchísimo el juramento, me hizo mucho reflexionar sobre la labor incluso del médico contemporáneo, precisamente porque ahora estamos en una época hipertecnológica donde parece que el médico no te va a tocar si no hace 40 exámenes, pero ¿cuál es el límite de esta medicina, no? Sobre todo pensando en las inteligencias artificiales, en esa hipertecnología, en esos juegos malabarísticos que algunos científicos están haciendo con el ADN, me ha hecho reflexionar bastante de cómo la medicina, es una opinión absolutamente de un profesor de literatura, me van a perdonar los que son médicos aquí, pero me da la sensación que al ser humano se le divide por partes y que solamente los especialistas hablan de su pequeño especialidad y que se olvida la parte holística, ¿no? Y que hace falta de pronto pues más médico de familia, más médico que reconozca que somos una unidad en un contexto y que ese contexto se va a manifestar en el cuerpo. Me parece un trabajo interesantísimo y también, si se saltan algún folio y no les interesa todo, tampoco creo que sea nada terrible. Evidentemente, para los que estudian historia de la medicina, seguramente este es un texto fundacional de su labor. Pero para nosotros que estamos solamente cotillando, creo que una mirada, una lectura, aunque sea superficial, les puede dar ideas de ese cambio paradigmático del siglo V que hemos comentado en este video. Después de recorrer la figura histórica de Hipócrates y de hablar del Corpus Hippocraticum, nos queda claro que no estamos frente a un texto técnico o que solamente va a hablar de elementos que le van a interesar a los que estudian historia de la medicina, sino que estamos hablando del cambio del paradigma de cómo se relaciona el ser humano con el cuerpo, con la enfermedad y con la sanación. Los textos hipocráticos no dan verdades cerradas, sino dan técnicas y sobre todo invitan a observar antes de actuar. Es más, la medicina hipocrática no va a proponer soluciones milagrosas a las enfermedades, sino comprensión, acompañamiento, dieta, descanso, equilibrio. Y también van a abrir el debate sobre preguntas fundamentales de la medicina: el dolor, el sufrimiento, el acompañamiento, el cuidado y el por qué ocurren las enfermedades. Si tienen algún comentario, me encantaría leerlos acá abajo. Recuerden darle like, suscribirse y darle la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una extensión del canal. Recuerden que abajo en la caja de descripción hay un enlace donde pueden poner su correo electrónico para que les llegue una vez al mes mi boletín donde hablo y reflexiono con ustedes de literatura, creatividad y de las lecturas próximas del Jardín Hermético. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es el Jardín Hermético. Yo creo que Hipócrates debía beber mate, porque el mate siempre es sano, sagrado y muy vivificante.